está llegando el momento. Sí, me interrumpe la cámara meditando sobre qué era lo que tenía que decir ahora, y creo que lo que tengo que decir es que viene el informe sobre Marcó del Pont. Vamos a ver. La reforma del Central que generó pánico en economistas neoliberales y otro papelón de Clarín. Empecemos. En su discurso del jueves pasado y en referencia al Banco Central, Cristina destacó que la iniciativa propone una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que pone punto final a la ley de convertibilidad, de manera que la entidad tenga la obligación de intervenir en la economía real para poder sostener el crecimiento y el trabajo. He enviado un proyecto de ley que es la modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Ponemos en esta norma punto final a la norma de convertibilidad que fuera sancionada oportunamente. En relación a este tema, expuso Marcó del Pont en el Congreso y le hicieron varias preguntas que fueron respondidas por la titular del Banco Central. Los canales de televisión le dieron muy poca difusión a la exposición de Del Pont, lo que nos impide mostrar mucho de lo que allí ocurrió. Al margen de esta aclaración, el tema de las preguntas a Mercedes Marcó del Pont nos dio pie a un nuevo capítulo del país virtual versus el país real. Este es el país virtual. Clarín del martes. Marcó del Pont va a diputados pero no responderá preguntas. Y este es el país real. La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, se encuentra justamente hablando ante la bicameral. ¿Qué está pasando? Laura Mayocchi, buenas tardes. En este momento, la titular del Banco Central República Argentina está respondiendo las preguntas. Marcó del Pont va a diputados pero no responderá preguntas. Sale ahí un título en Clarín que dice Marcó del Pont irá al Congreso pero no contestará preguntas. Entonces, ¿y por qué la mentira entonces de que no va a responder preguntas? Es absolutamente mentira. Pero ¿qué ganan con eso? No tengo idea, pero se instala una cuestión, porque a mí me llaman otros medios, ya me están preguntando, entonces digo, bueno, yo lo combine con... Pero después no les importa quedar desmentido por los propios hechos cuando Marcó del Pont después efectivamente dirán responde que preguntas. como salió eso, va a contestar. Yo quiero decir que yo organicé esta invitación y por eso lo explico así. Yo acordé con el presidente del bloque del Frente para la Victoria el procedimiento y con el presidente de la Cámara, y hemos acordado que queremos que haya un buen debate. Este es el país virtual. Mañana va Mercedes Marcó del Pont a las comisiones respectivas. El tema es que hay una gran polémica porque Mercedes Marcó del Pont no quiere aceptar preguntas de parte de la oposición. O sea, el gobierno no quiere un debate sobre un tema que es trascendente. Un tema importantísimo, la Carta Orgánica del Banco Central. Entiendo que no va a haber preguntas. Ella va a dar una exposición, pero que, a menos por lo que leyó en los diarios, preguntas no. A menos por lo que leyó en los diarios, preguntas no. Pero el país real. En este caso, Ricardo Gil Lavedra, el jefe, el titular del bloque de Unión Cívica Radical, le está preguntando a Mercedes Marcó del Pont. Mercedes Marcó del Pont no quiere aceptar preguntas. Ya lleva casi 2 horas hablando Mercedes Marcó del Pont y hace un ratito también empezaron las preguntas de los diputados de la oposición. Entiendo que no va a haber preguntas. Ella va a dar una exposición, pero que, a menos por lo que leyó en los diarios, preguntas no. Y redondeando, si bien seguramente vamos a después avanzar en el tema de las preguntas. ¿Por qué no se establece de alguna manera algún parámetro, algún criterio que el Banco Central... Mercedes Marcó del Pont no quiere aceptar preguntas. Menos por lo que leyó en los diarios, preguntas no. Marcó del Pont va a diputados pero no responderá preguntas. Sabemos que ayer estuvo Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Central, ¿es así? Sí, y fue bueno el hecho de que una funcionaria tan importante venga al Congreso a explicar un proyecto de ley y que también haya respondido preguntas. Creo que se agotaron todas en ese aspecto. Creo que es muy valioso que se interactúe en la relación. En este momento está hablando el diputado Jorge Álvarez, hace la última pregunta, responde Marcó del Pont y termina esta reunión. Presidenta, gracias por venir y gracias por aventar las dudas que hubo en algún momento sobre su presencia en las preguntas. Voy a hacer 2 comentarios y luego te pregunto. Perdón. Muchas gracias. A mí no me preguntaron.
En relación a Marcó del Pont y sus exposiciones, recordemos cuando Morales de la UCR en el año 2010 incurría en un papelón parecido al de Clarín del martes. En verdad que esperábamos de la presidenta del Banco Central un mínimo gesto de humildad, que dé cuenta y que nos dé razones, que nos intenten convencer de por qué ha hecho lo que ha hecho. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Por eso es que nosotros no le podemos dar el acuerdo. Porque ni siquiera ha venido con humildad. Porque ni siquiera ha venido con sentido autocrítico. Porque ni siquiera ha venido a darnos las razones de por qué ha hecho lo que ha hecho. Bueno, ahora voy a dejar abierto a que me pregunten todo lo que crean necesario. Queda a su disposición. Vamos a dar lugar a las preguntas de los señores senadores. Senador Morales. No, nosotros no vamos a realizar preguntas, señor presidente, así que... Porque ni siquiera ha venido a darnos las razones de por qué ha hecho lo que ha hecho. Senador Morales. No, nosotros no vamos a realizar preguntas, señor presidente, así que... Nosotros esperamos estas respuestas de Mercedes Marcó del Pont, que lamentablemente no ha dado. Nosotros no vamos a realizar preguntas. Sigamos y pasemos al julepe que les agarró a algunos economistas neoliberales en relación a este tema, que pretenden seguir endeudados eternamente. Las reservas, como su nombre lo indica, son reservas, no para guardar y para coleccionar y para sentarse arriba, sino para utilizarlas cuando hace falta. Ya están diciendo cosas que son falacias, se dicen cosas para meterle miedo a la gente. La caja, se van a usar alegremente los fondos. Yo no estoy de acuerdo con la represión monetaria, pero tampoco creo que el Banco Central tiene que ser una caja alegre, abierta para financiar todo lo que el Estado le pida. Ya no le alcanza lo que le podían dar dándole a la maquinita y gastando la reserva. Ahora la orgía necesita un poco más y van a ir por más. ¿La qué? La orgía, porque esto es una orgía ¿Orgía en términos... Es una orgía porque usted está de nuevo depredando los activos de los argentinos para financiar una fiesta de corto plazo. Diario Clarín por Ricardo Kirschbaum, editor general. El financiamiento de la política. Para el kirchnerismo, lo primero es el control de la caja y la financiación de su política. Lo que hace el gobierno es apropiarse aún más de la caja del Banco Central porque el presupuesto no le alcanza. Estos señores no querían que se paguen la deuda externa con reservas porque querían que volvamos a endeudarnos. Pero no es progresista desendeudarse. No hay ningún país del mundo que proponga como algo progresista pagar puntualmente la deuda hasta el final con recursos propios. Lo que se hace es, se va renovando. Querían que volvamos a endeudarnos, sabiendo que para volver a endeudarnos teníamos que aceptar los condicionamientos que nos ponen los acreedores, porque sin pasar por la revisión del fondo y sin volver a someternos a las cartas de intención, que ya sabemos cómo terminan, y que son las que ahora le están aplicando a Grecia, España, Portugal, etcétera, etcétera. A ver, acá el problema parece que el problema es que el gobierno gestione la política del Banco Central y ahora, señora, si eso no lo hace el gobierno, ¿quién lo hace? Los bancos o los organismos multilaterales de crédito, como ha pasado, porque lo que queda claro es que la Carta Orgánica de la era Cavallo es la Carta Orgánica del Consenso de Washington, es la Carta Orgánica de la convertibilidad, es la Carta Orgánica del país produciendo para endeudarse y pagar deuda en el exterior y no volcar esos recursos dentro de la República Argentina. Y me parece que este proyecto que ha enviado la Presidenta de la Nación, que ha explicado también Mercedes Marcó del Pont, es una verdadera transformación institucional de fondo. Porque lo cierto es que nosotros veníamos llevando adelante la transformación a través del Fondo del Bicentenario, que fue aquel episodio en el cual, bueno, Martín Rado trató de poner en crisis la institucionalidad, ayudado por el Partido Radical, que lo usó, porque hicieron las famosas reuniones adentro del Banco Central, después lo dejaron tirado al costado del camino, lo recogió Duhalde y lo volvió a dejar tirado al costado del camino. Ese verdadero desaguisado institucional fue un avance en el sentido de la concreción que vamos a tener cuando tengamos esta nueva ley de Carta Orgánica del Banco Central, una nueva ley que tiene el máximo nivel de racionalidad económica,
porque lo que hace es poner al Banco Central objetivos múltiples, no solo preservar el valor de la moneda, sino también que el Banco Central sea un instrumento para la generación de puestos de empleo, para sostener la inversión. Entonces, ha quedado probado en esta etapa que los bancos centrales, como el de Estados Unidos, la Reserva Federal, que tenían objetivos múltiples, fueron mejores herramientas económicas para salir de las crisis que los bancos centrales de un solo objetivo, como el Banco Central Europeo. Por eso, muchos de los que hablan como grandes sabios, en realidad, o están desactualizados o no están viendo lo que pasa en el mundo económico, porque la verdad están atados a repetir dogmas sin ningún análisis científico. La realidad que nos está marcando lo que está sucediendo en el mundo marca que el camino que está recorriendo Argentina en términos de reforma institucional para el Banco Central es el adecuado, y me parece, bueno, acá tuvimos otra perlita con la mentira sobre Mercedes que no iba a contestar las preguntas. Bueno, ella conoce a fondo el tema y pudo dar una explicación brillante que inclusive fue aplaudida por todos los sectores. Y es muy importante que podamos avanzar en estas transformaciones que la presidenta va señalando y va enviando al Congreso, y sin duda vamos a tener muy pronto una nueva Carta Orgánica del Central. ¿Moca? Sí, me gustó mucho lo de López Murphy con el tema de la orgía. López Murphy fue ministro del gobierno de la Alianza, un exitoso ministro que duró creo que 10 días, y no tiene en cuenta una cosa, o mejor dicho, vamos a ver cómo es este asunto de que los Kirchner arrasan la plata de los argentinos convertidas en reservas. El Día Nacional del Helicóptero, es decir, el diciembre de 2001, había 15.000 millones de dólares en el Banco Central, de reservas, de libre disponibilidad. No, totales. Totales, perdón. En 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, había 10.000 millones de dólares y ahora hay 46.500, creo, ¿no? Millones de dólares. Digamos que si es por arrasar fondos, la verdad que en lugar de hablar con tanto tupé, tendrían que revisar un poco su propia historia y ser un poco más autocríticos. Muy bien, nos vamos a un corte, aquí estoy y ya volvemos con más 678.